Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos. Para mí es un honor, un placer presentar esta tarde aquí a Antonio Pagán. Él viene de Almería. Nos conocemos ya quizás por lo menos 5 años o así. Más, me dice él. En una etapa en la que él hacía regresiones y nos unió desde el principio las ganas de saber y de encontrar por qué nos enfermamos, por qué no podemos hacer con nuestra vida lo que queremos hacer, qué pasa ahí, que esos conflictos nos están afectando de una forma que no sabemos cómo solucionarlos. ¿Dónde están las causas de los síntomas? ¿Es verdad todo lo que nos cuentan desde la medicina? ¿Hay otras cosas que podemos hacer? Y bueno, así en esta andadura llegamos a la biodescodificación. Fuimos a Córdoba, estudiamos allí y la verdad es que es un descubrimiento apasionante que tengo que decir que cambia la vida y cambia la forma de enfocar todos los síntomas, las enfermedades, los conflictos, lo que nos ocurre el día a día. Así que deseo de corazón que sea de vuestro interés y aprovechéis todos los conocimientos que este gran profesional y gran hombre nos va a decir esta tarde. Muchas gracias. Gracias a ti, Feli. ¿Se me escucha bien por toda la sala? ¿Sí? Vale, es que prefiero no llevar el cacharro. Bueno, gracias, Feli, porque es la que... Bueno, pues agradeceros a vosotras toda vuestra asistencia, a vosotras y vosotros. Agradecer al Ayuntamiento de Jumilla también el poder disfrutar de este salón. Y agradecer también al Telecable a la televisión de aquí del pueblo, el privilegio de poder también compartir y poder retransmitir lo que ellos consideren en días previos, ¿no? O días futuros. El enfoque que yo estoy haciendo ahora mismo de la biodescodificación, sobre todo quiero hacer mucho hincapié en la charla que voy a dar esta tarde, en el aspecto conceptual, en el aspecto de qué es lo que estamos buscando con esta forma de enfocar la salud o la búsqueda del bienestar o la resolución de los problemas que nos atañen en nuestra vida, ¿no? Que nos atacan. Como dice Feli, es algo que te cambia la vida, ¿no? Cuando la conocimos, en cierta medida, porque de lo que se trata es de cambiar tu forma de ver la vida, básicamente. Tu forma de interpretar el día a día, las cosas que nos ocurren. Empiezas a interpretar de otra forma, empiezas a ver de otra manera a las personas que te rodean, cómo interactúan contigo y cómo actúas tú con ellos, en ese feedback continuo, en ese continuo intercambio de información, porque el que diga que no se comunica o el que diga que no se siente conectado con los demás es mentira. Continuamente está comunicándose, con el silencio, con las palabras, con los gestos, con los haceres, con los no haceres. Continuamente nos estamos comunicando. Entonces sí, el hincapié que voy a hacer esta tarde es explicar un poco, voy a tener que correr un poquito porque a las 10 nos echan, en qué consiste la biodescodificación. Básicamente son los 4 puntos que hay en el cartel que anuncia la conferencia. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Para trascender toda esa información? Si es posible salir de esa especie de guión de vida que llevamos, ¿no? O esa especie de destino impuesto, o esa inercia que nos atrapa muchas veces en nuestro día a día, en esas repeticiones que vamos viviendo de situaciones. Y un poco unas claves, ¿no? 7 claves fundamentales para empezar a cambiar, para empezar a darnos cuenta de qué es lo que hacemos sin que nos demos cuenta, valga la redundancia, y que al final nos llevan a complicarnos siempre, y a no salir de ese torbellino de pensamientos recurrentes, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la intención de esta serie de charlas, y luego también la intención es recaudar dinero para una ONG que allí se creó en Madrid, por una parte de
un grupo de montañeros que la intención que ellos tienen es de ayudar un poco al pueblo nepalí, que hace un par de años sufrieron un terremoto dantesco, ¿no? Murieron cerca de 10.000 personas, pero lo peor fue toda la infraestructura, la pequeña infraestructura que tienen allí en Nepal, que se vino abajo, sobre todo en las aldeas de las montañas, ¿no? Entonces lo que hace esta ONG básicamente es ayudar a la reconstrucción sobre todo de los colegios, ¿no? Porque no hay muchos más fondos, y entonces están intentando recaudar fondos para construir colegios. Ya tienen 3 o 4 colegios construidos. Allí con 3.000 euros se hace una escuela, y con otros 2.000 euros ya tienen los profesores para todo el año. Entonces con un poquito se hace mucho, para que aquellas gentes que están olvidadas de la mano de sus gobiernos y de sus gobernantes, pues puedan tener una vida un poco mejor, ¿no? y unas cuantas posibilidades mayores en su vida. Entonces, bueno, ese es el objetivo también de hacer esta serie de charlas que voy a hacer por Almería y por donde vayan surgiendo. Aquí en Jumillas voy a hacer la primera. Y bueno, pues si vosotros tenéis a entender, vuestro deseo es poner una pequeña donación. Ahí arriba he puesto unas huchas de cartón, y cada uno, pues con su voluntad, con su deseo, si quiere, libremente, conscientemente, pues que igual que yo aporto una información que quizás podáis encontrar interesante y valiosa para vosotros, pues si lo consideráis justo y lo deseáis, pues podéis dar una pequeña ayuda al nivel que queráis, no hay problema. Empezamos, voy a colocar un pequeño vídeo de unos 2 minutos sobre la labor de la ONG, y ya empezamos con la conferencia en sí. Bueno, pues aquí entramos un poco en materia. La idea es haceros un resumen muy rápido de la historia, en qué consiste la biodescodificación. Comprender y gestionar nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, que están totalmente, intrínsecamente unidos unos con otros. Yo pienso, y de ese pensamiento emana un sentimiento, y de ese sentimiento emana una emoción, y de esa emoción emana una actitud, un comportamiento. Y cuando ese comportamiento se repite mucho, se convierte en un hábito. Y cuando se convierte en un hábito, se hace adictivo. No podemos salir de él. Y nos encontramos atrapados, si ese hábito no es positivo, en una especie de rueda sin fin, en la que nuestra vida pues no nos causa felicidad, ni bienestar, ni serenidad, ni
ni sentimos que estamos viviendo una vida. Entonces de lo que tratamos es de ir al origen de la historia, desentrañar todas esas emociones. El vínculo que une ese cuerpo con nuestra mente son las emociones, y las utilizamos como herramientas para descubrir qué es lo que nos está boicoteando en nuestra vida, ya sea a nivel de enfermedades o a nivel de comportamientos, de actitudes, de situaciones que nos pasan, con las que no estamos de acuerdo, con las que no estamos bien. Voy a enfocar todo el trabajo de esta noche en responder esta primera pregunta: ¿qué es la biodescodificación o la bioneuroemoción? Que son hermanas gemelas. De hecho, una nació después de la primera. ¿Hay otra forma de entender el origen de las enfermedades, nuestros comportamientos, nuestras dificultades? Claro que hay otra forma de entenderlo. Lo que no han estado diciendo toda la vida, de que estamos sujetos a la casualidad, a las circunstancias que estás viviendo, a los alimentos que estás comiendo, a la contaminación que estás recibiendo. Si te ha tocado la China de pillar un cáncer, te ha tocado la China. Eso no es así. Eso no es así, y con la biodescodificación, la bioneuroemoción, podemos entender en profundidad el para qué yo estoy viviendo la vida que estoy viviendo y la enfermedad que estoy sintiendo en mi cuerpo y sufriendo. ¿Realmente soy dueña de mi vida? ¿Vivo atrapado en un guión ya escrito? Pues sí, la mayoría de nosotros sí. El problema es que no lo sabemos. Y a lo mejor ya alguna lo habéis oído 1.000.000 de veces, ¿no? Pero vivimos en un sueño, vivimos en un entorno parecido a esa película tan famosa de Matrix, en la que una persona se da cuenta que está viviendo de golpe y sopetón en un mundo que no es el suyo. Está viviendo una realidad que realmente no es su realidad. Pues nosotros estamos así, aunque parezca mentira. Pero estamos así, estamos viviendo bajo el influjo de unas informaciones que en muchos casos no tenemos nada que ver nosotros con ellas. Se nos son impuestas de alguna forma. ¿Puedo romper esos límites? ¿Puedo trascender esa rueda de repeticiones, esa rueda inevitable en muchos casos, que me atrapa, que me lleva, en la que me siento absolutamente dependiente o en la que me siento encerrado? Pues esa es también otra de las preguntas que vamos a plantear esta tarde. ¿Qué es la biodescodificación? Lo primero es que es un método en el que intentamos ver la persona en todas sus vertientes, en el aspecto físico, mental y emocional. No vamos a meternos en el territorio de los médicos. El médico está muy bien para diagnosticar la enfermedad que estamos sufriendo, para ayudarte a sobrellevarla mucho mejor. En eso son especialistas, en darnos medicamentos y fármacos, y en momentos muy concretos salvarnos la vida por la emergencia que estemos sufriendo física. Pero sí, seguro que casi todos los que estáis aquí tenéis la percepción de que en muchos casos los médicos no te curan, no te sanan de raíz la enfermedad que tienes. Te pueden extirpar un cáncer, pero yo sigo viviendo con el problema que ha generado el cáncer. Y se va a manifestar tarde o temprano por otra parte. A no ser que yo, con la situación que he vivido con ese cáncer, haya hecho algo distinto a lo que hacía antes y lo pueda trascender. Pueda superar esa información que ahí me estaba llevando a vivir en esa incoherencia que ha desencadenado el cáncer. Es un método holístico, es un sistema abierto, porque se emplean diferentes terapias. Se emplea la hipnosis ericksoniana, se emplea la psicología humanista, se emplea la Gestalt, se emplea la PNL, lo que llamamos programación neurolingüística, se emplea la sofrología, que es el trabajo que se hace con meditaciones o biotrances, que también la llamamos nosotros. Empleamos técnicas como son la meditación, el mindfulness, y obviamente el ejercicio físico, la buena alimentación, todas esas cosas, pero yo no voy a prescribir eso. Eso ya lo puede hacer un especialista, ya puedo aconsejar a que haga eso. Lo que sí emplearía serán técnicas para trabajar allí donde la información está atrapada, que es en el inconsciente.
en esa parte de nosotros a la que no podemos acceder fácilmente. El objetivo, obtener salud, bienestar físico, mental, emocional, tanto del individuo como de la sociedad. Si yo estoy bien, mi entorno está mejor. Y los demás se benefician de ello. Y al final, ¿el mar de qué está hecho? De un número incontable de gotas de agua. Y una gota tóxica, una gota contaminada, contamina las que están al lado. Así es que intentemos hacer un mar limpio, viviendo nosotros como una gota de agua transparente y limpia. Observamos a la persona como un ser consciente, en constante crecimiento y evolución, en la que se manifiestan unos síntomas físicos, unas actitudes y conductas positivas o negativas. Todos tenemos programaciones que nos hacen vivir de forma maravillosa en determinados aspectos de mi vida y de otras formas no tan maravillosas en otros aspectos de nuestra vida. Pero siempre estamos evolucionando, estamos tratando de crecer. Esa es la historia del ser consciente, en constante crecimiento y evolución. Y queramos o no lo queramos, ese es nuestro camino. Si yo tengo un problema y no quiero verlo, no quiero resolverlo, porque me da miedo, o porque supone un conflicto familiar que yo pienso que es mucho más grande, la historia sigue, y lo vamos a seguir viviendo en nuestra vida. Y con el estudio del árbol genealógico estamos viendo que incluso generaciones posteriores están repitiendo la misma historia. La falta de reconocimiento de mis padres se repite generaciones tras generaciones. Y así muchas cosas. Entonces esas actitudes, esas conductas positivas, negativas, al final forman nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionarnos con el entorno, nuestra forma de actuar, de pensar, de sentir. Y eso se le llama coherencia. Cuando yo no pienso, yo no actúo, yo no siento y yo no hablo del mismo color, cada cosa la hago diferente, pues estoy en incoherencia. Entonces mi estómago se queja de que tiene una percepción. ¿Sabéis que han descubierto neuronas en los intestinos? Hay varios miles de neuronas en los intestinos. De la misma forma que también hay varios miles de neuronas, cerca de 40.000, en torno a 40.000 en el corazón. Se está descubriendo que el mismo órgano nos está hablando. Cuando nosotros percibimos algo que ocurre en nuestra vida, automáticamente la información va a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo reacciona conforme a esa información. Cuando sentimos rabia, cuando sentimos odio, cuando sentimos esa angustia, ese asco, está reaccionando a una información que está llegando a mi vida. Y que yo de alguna forma estoy interpretando conforme a mi mapa mental, a mi manera de ver las cosas. Y luego con esa información yo actúo, yo reacciono de una forma. Cuando esa reacción no está en consonancia con lo que realmente deseo hacer, mi estómago se retuerce y se remueve y me da angustia, vomito, me duele, me sale una úlcera, me sale un cáncer, no soporto cierto tipo de alimentos. Pero ahí está la historia, porque hay una incoherencia. Yo recibo una historia y en función de cómo la asimile y cómo actúe después, si no está del mismo color, pues estoy en incoherencia. Y en función de la intensidad emocional con que yo viva ese problema, así va a ser de grave el síntoma que vaya a tener después. Desde una simple indigestión, una diarrea o un dolor de estómago, a hacer un cáncer. Siempre está en función de la intensidad con que lo viva, el mismo conflicto. Tenemos que tener claro, yo creo que aquí casi todos lo sabemos, que los remedios no curan las enfermedades del corazón. El malestar que sentimos dentro de nosotros. Simplemente ponen un parche, simplemente duermen esas emociones en muchos casos. Y
muchísimas consultas de médicos y de psicólogos, en cuanto ven que te emociona, uy, pare usted. Estamos en una sociedad en la que tratamos de enfriar todas las emociones, por activa o por pasiva, menos cuando vamos al fútbol, ¿no? Pero parece que la emoción es algo que se escapa. Estamos en una sociedad en la que estamos demasiado enfocados en la cabeza, demasiado enfocados en la razón, en el por qué, cómo, cuándo, de qué manera, y no salimos de ese círculo vicioso, y no actuamos. Nuestro estómago, nuestro corazón nos está dando la salida y no actuamos. Nuestra pareja nos está dando muchas veces la respuesta, nuestro jefe nos está dando la respuesta y no actuamos, ni lo vemos, en muchos casos. Pues de lo que se trata con la biodescodificación es empezar a identificar todo eso, a empezar a entender el lenguaje de mi cuerpo, el lenguaje de las relaciones que yo tengo en mi vida, lo que me está queriendo decir mi inconsciente, y empezar a cambiar, empezar a actuar de otra forma, a ver la vida de otra manera, cambiar mi mapa mental, trascender todos esos programas. La biodescodificación nos permite tomar conciencia de aquello que acallamos a lo largo de nuestras vidas. ¿Cuántas cosas nos hemos callado? ¿Cuántas cosas nos tragamos? ¿Por miedo? ¿Por lealtad? ¿Por fidelidad? Muchas veces por creencias, fidelidades a nuestro clan, todo aquello a lo que no encontramos solución desde nuestra mente y que se manifiesta en forma de síntomas o enfermedad como solución desde nuestra biología. Todo aquello que nosotros nos callamos, todas esas emociones. Nosotros decimos que hay dos tipos de emociones, emociones primarias y emociones secundarias. La emoción secundaria es aquella que yo saco, pero que luego me quedo igual de jodido o de jodida. Me puedo enfadar, puedo patalear, puedo chillarle a mi pareja, a mi hijo, al jefe, pero yo sigo estando jodido. Y al día siguiente, a los 2 días, otra vez voy a tener la misma bronca, por la misma historia. Esa es la emoción secundaria. Aunque sea a gritos, pero es la emoción socialmente aceptada. Pero luego hay otra, que es la que realmente nos está fastidiando, que es la que nos da miedo decir, que es la emoción primaria. Esa es muy visceral, esa es muy profunda, esa es, en muchos casos hasta animal. Un sentimiento de que si yo digo esto me van a botar, me van a pegar una pata en el culo y me van a echar de aquí. Pero yo siento que no me están respetando. Yo siento que no me están queriendo. Pero me lo callo, por miedo, por fidelidad, como dice ahí, por compromiso con, vete a saber qué historia me he montado yo. Y eso es lo que nos está envenenando por dentro, literalmente. La emoción oculta, el resentir, nos las tragamos todas. Y de hecho es una de las razones por las que enfermamos. Cuando vivimos un conflicto y yo me callo, o no me desahogo en profundidad. Desde el resfriado a un cáncer, ¿eh? De verdad. Ya empezamos ladrando. Gracias. Algo estoy diciendo que no le gusta. Bueno, no te preocupes, bebe agüica. Tratamos de sacar a la luz todo eso que nos acallamos, ¿eh? Y que si vivimos desde esa incoherencia, sin encontrarle esa solución, lo vivimos en soledad. Para poder enfermar son 4 requisitos básicos. Vivir una situación dramática, que a mí me afecte emocionalmente, la vivo solo, no la comparto con otras personas de mi entorno, no la comparto a nivel profundo, no le encuentro solución, y ahí me enfermo. Si yo no encuentro una solución mental, racional, lógica, la sigo atrapando. Y cuando es un conflicto muy grande, se queda marcado dentro de nosotros como una huella indeleble.
Y como la historia va a estar en encontrar alguna vez la solución de eso, pues se van a dar situaciones en mi vida que yo inconscientemente voy a ir provocando para que algún día haga yo otra cosa distinta y la resuelva. Así es que, por favor, si alguna vez discutís con la pareja, o con el hermano, o con el amigo, pues tratar de tener otra persona con la que poder hablar y decirle cómo te has sentido, si no tienes confianza para hablar con ella. Porque es bueno hablar, expresar, mostrar las emociones, decir qué es lo que sientes, qué es lo que piensas. No te lo tragues. Y aquí está la gran historia de las enfermedades y los conflictos de nuestra vida. Porque estamos en lucha. Estamos siempre luchando. Y no paramos de recibir información en la televisión, los periódicos, la radio, los amigos, de que hay que luchar, hay que ser fuerte y luchar. Hay que pelearse con la enfermedad. Hay que pelearse con el enemigo. Estás peleándote contra ti mismo. En el fondo te estás peleando contigo mismo. Porque aunque parezca un contrasentido, esa enfermedad te está dando las pistas, te está dando información de qué es lo que tienes que hacer con tu vida para salir de ahí. Y no es tu enemiga, es tu aliada, aunque parezca una monstruosidad. Porque nos produce dolor, porque nos puede matar. Pero la enfermedad no se debe luchar contra ella. La enfermedad hay que entenderla, porque se puede entender. No ya a un nivel fisiológico de qué molécula, qué virus, qué bacteria está desencadenando esa reacción en tu cuerpo. Incluso un accidente que sufrimos, un accidente de coche, un tropezón en la calle, un esguince, o un golpe que me da con la puerta que me pilla el dedo gordo de la mano. Está hablando de ti eso. Y no es tu enemigo, está dando información de ti. Entonces, ahora tenemos la posibilidad, a través de la biodescodificación, de poder entender de dónde viene la historia. ¿Qué es lo que te está queriendo decir? Porque el lenguaje de la enfermedad, el lenguaje de nuestro inconsciente normalmente es simbólico, a través de metáforas, a través de las emociones. Y entonces hay que empezar a entender ese tipo de lenguaje. Y entonces empezamos a describir, empezamos a descifrar ese puzzle, empezamos a descifrar ese lenguaje secreto. Y hay información, muchísima información de nosotros. Entonces no se trata de hacer la guerra, sino de comprender la enfermedad. No se trata de hacer la guerra, sino de comprender la enfermedad y tratarla. Entonces sí, entramos con toda la artillería. Entramos con todas las herramientas que tengamos, a nivel emocional, herramientas a nivel psicológico, herramientas a nivel de la medicina, a nivel de medicamentos, ya sea naturales o ya sea alopáticos, ya cada uno elige el camino por el que quiere ir, para abordar el conflicto, desde todos los frentes posibles, tierra, mar, aire, cielo. Pero no es una guerra, por favor, no es una guerra. Estar luchando contra un cáncer es hacer el cáncer más grande. Porque te están negando a ti, a la información que viene de él, en el fondo. Hay que abrirse a interpretarlo de otra forma, a entenderlo de otra manera. Y entonces lo trabajamos, lo tratamos. ¿Ok? Y también te va a servir para ver a las personas que tienes cerca tuya y no quedarte tú con su historia. No ponerte tú malo por identificarte con tu pareja, con tu hijo, con tu marido, con tu vecino, o con los niños que han muerto atrapados debajo de las casas en un terremoto, por los niños sirios que están abandonados. No nos identificamos con el otro, lo vemos, nos compadecemos, desde el amor actuamos, pero no hacemos nuestro su problema. Eso no significa ser egoísta y no amar a los demás. Si yo no me quiero, no puedo esperar que los demás me quieran, en ese sentido. Y no puedo hacer mío el problema del otro. Eso no es amor. Ahí está la llave de nuestra vida. Aceptar mi responsabilidad conmigo mismo y con la sociedad en la que vivo y con las personas queridas con las que estoy.
mi responsabilidad desde el punto de vista de que yo soy el que puede actuar de otra manera distinta. Ya no valga que venga el médico de turno o la persona que yo quiero que me venga a salvar, que me venga a solucionar los problemas de mi vida. No se trata de seguir haciéndose el víctima, porque inconscientemente nos hacemos el víctima o la víctima. Cuando nos juntamos con el grupo de amigas y estamos hablando de mi marido tal, mi marido no sé cuánto, mira a mi hijo que no sé qué, mira a mi hijo que no sé cuánto, que yo no puedo hacer esto, que a ver si vienes tú y me ayudas. Al final, el gran beneficio del que se hace del víctima, ¿sabéis cuál es? El gran beneficio, y a la vez es su gran condena, pues que él no resuelve. Él no coge las riendas de su vida, porque espera que venga otra persona que le solucione el problema. Y al final siempre está el salvador de turno, o la salvadora, que viene a resolverle el problema. Y seguimos jodidos toda la puñetera vida. Porque nos hacemos responsables de nosotros mismos. Hacernos responsables era hacernos conscientes de que el poder está en nosotros y que somos nosotros los que tenemos que cambiar. ¿Cuántas mujeres me vienen? Y hombres también. Lo que pasa es que nuevamente en las consultas, que la grandísima mayoría son mujeres. De 20 personas que me vienen, puede que haya 2 o 3 hombres. Y todas quieren, ¿qué puedo hacer por mi hijo? ¿Qué puedo hacer yo para que mi hijo se cure de esto o salga de esto? Pues yo siempre la respuesta es la misma. Cambia tú. ¿Cuántas veces nos hemos pegado topazos contra la pared para cambiar a nuestro esposo? O para que nuestro hijo haga las cosas de otra manera, para cambiarlo a ellos. Hasta nos casamos, esperando que cambie algún día. Siempre estamos viviendo ese futuro maravilloso. Y siempre pensamos que el futuro es algo que se alcanza, algo que llega en un momento de nuestra vida. Y no estamos viviendo el presente. Y si yo no estoy viviendo un presente, por supuesto, tener en cuenta que el futuro que voy a vivir está en relación con este presente vacío que yo estoy teniendo. Porque el futuro se compone de momentos presentes, presente tras presente, presente tras presente. Y tenemos una mente adictiva, que siempre está enfocada en los problemas del pasado. Porque es biológico, porque así nos ha hecho la naturaleza. Y nos cuesta cambiar eso, no lo vemos. Entonces queremos cambiar al otro. Y entramos en esa espiral de cambiar al otro, cambiar al otro. Estamos proyectando la necesidad de cambiar nosotros. Y el otro está ahí para decirnos, chico, cambia, actúa de otra manera. Haz las cosas de otra forma. Te estoy enseñando en qué estás resbalando en tu vida, en qué estás tropezando. La ley del espejo. La biodescodificación no viene a salvar el mundo. La biodescodificación no es la panacea. No es la varita mágica que con tocarte ya te sana de todo. La biodescodificación tampoco se aparta de otras disciplinas de la salud, ya sea alopáticas o naturales, ya sea psicológicas o médicas. Venimos a integrarnos en un todo. El universo es un conjunto de todo que interactúa con todo. Y nosotros somos una parte más. Somos la parte que viene a traer información que normalmente hasta ahora no hemos tenido en cuenta. Venimos a tratar de colocar las piezas del puzzle cada una en su sitio, para que entendamos con la lógica y el sentido que tiene toda esa información que fluctúa dentro de nosotros. Entonces venimos a unir, no a separar. Bueno, aquí no se ve, pero bueno, era la pregunta, ¿no? Que si hay otra forma de entender el origen de las enfermedades, nuestros comportamientos, nuestras dificultades. Aquí está pasando algo con la conexión. Bueno, vamos a ver. Desde luego hay otra forma de entender el mundo. Lo podemos entender de dos maneras.
Y es la gran creencia que llevamos nosotros en nuestra vida sin darnos cuenta. Una creencia que está oculta y que gobierna todas las demás creencias que podamos tener en nuestra vida. ¿Qué es pensar? O más bien sentir. Si el mundo es un mundo de opuestos, un mundo en el que existe el bien y existe el mal, y donde yo soy una víctima de ese mundo de separación, o bien el mundo es una entidad única y donde todo está interconectado y donde yo influyo en mi entorno y donde el entorno también me influye a mí. Entonces estamos hablando de un concepto fundamental que es la dualidad, que es el concepto de la separación, tal y como hemos estado viendo hasta hoy en día, hasta hace pocas décadas, con la ciencia, con la medicina, con la psicología, con nuestra forma de comportarnos en el día a día, ¿no? Lo que llevo diciendo todo el rato. Pensamos que las cosas nos suceden, pensamos que las cosas nos caen del cielo o del infierno, pero cuando lo consideramos desde la unidad, nos damos cuenta que las cosas no son así. Las cosas las generamos nosotros, porque nosotros tenemos una información que nos hace ver el mundo de esa manera. Lo que nosotros llamamos el mapa mental, que es la construcción de nuestro ser, la información que nosotros hemos recibido. Entonces, aquí tenemos que entrar realmente a hacer el gran cambio en nuestra vida. Si vosotros cerráis los ojos, si vosotros pensáis durante un momento cuál de esas dos creencias es la que gobierna vuestra vida, os daréis cuenta si estáis viviendo desde la unidad o estáis viviendo desde la dualidad. Si yo vivo en un mundo en el que las cosas suceden, en el que existe el bien y el mal, Dios, el demonio, donde existe un presidente bueno y un presidente malo, pues estoy viviendo la dualidad. Y si vivo desde la unidad, la percepción es totalmente contraria, porque ahí yo soy capaz de verme integrado en ese todo y donde yo puedo generar lo que ocurre. Desde la unidad yo tengo la capacidad de decidir por mí mismo. Ya no soy víctima de las circunstancias, de las cosas que pasan. Ya no soy una consecuencia de ese mundo, sino que yo puedo empezar a decidir y a hacer en función de lo que yo conscientemente desee. Y ahí es donde está la liberación. Ahí es donde está realmente la superación de nuestro malestar. En empezar a decidir con libertad, a llevar las riendas de mi vida, fundamentalmente. Aquí tenemos a Albert Einstein, premio Nobel de Física y conocido por todo el mundo. Y una de sus grandes citas, el azar no existe. Aquí él ya, con la fundamentación de la teoría unificada, bueno, que él no consiguió hacerlo, la teoría unificada de la física cuántica, de la física, del universo, dice que no existe la casualidad. En el universo no existe la casualidad. Lo que se ha descubierto, lo que han descubierto, y de hecho ha valido premios Nobel, aparte que hace ya muchísimo tiempo, en 1920 y poco, es que había un factor que los científicos se daban cuenta en sus investigaciones. Era un factor que no se tenía en cuenta hasta entonces, que era el factor de que el observador, el científico, en el momento de hacer el experimento, hacer el estudio, está interviniendo en el resultado de ese experimento. Y entonces se le encendió la bombilla. No hay casualidades. Nosotros estamos generando el resultado. Nosotros, consciente o inconscientemente, estamos interviniendo en lo que ocurre en el experimento. Y si eso lo extrapolamos a nuestra vida, porque nosotros estamos hechos de partículas de información y de energía, no pensemos que estamos hechos de partículas distintas a las que se forma la Tierra, a las que se forma el universo, a las que se forma la moqueta de esta sala. Pero no somos moquetas,
no somos piedra, tenemos una cosa que se llama conciencia. Y en función de esa conciencia, nosotros creamos lo que ocurre. Y no es casual. ¿Qué nos diferencia de los animales? ¿Qué nos diferencia? Pues nos diferencia eso mismo. Nos diferencia la conciencia. Esa capacidad que tenemos de conocernos a nosotros mismos, de conocer nuestro entorno y de darme cuenta de lo que sucede. Hay una parte de nuestro cerebro que es el neocórtex, la masa gris de nuestro cerebro, que es donde se producen todos esos procesos racionales, donde entendemos la razón de las cosas, donde podemos visualizar, podemos imaginar, podemos crear con nuestro deseo, con nuestro pensamiento. Eso es la conciencia. Cuando podemos también entender lo que ocurre en el gran desconocido, en el inconsciente. El inconsciente que es nuestro mejor aliado, junto con nuestro cuerpo. El inconsciente está continuamente dándonos información de nosotros mismos, de lo que hay ahí dentro. Pero ya os digo, nos habla a través de los símbolos, a través de las metáforas, a través de las emociones. Por eso hay que prestar atención a todo ese lenguaje. Y en función de todo lo que me digáis y lo que yo pueda, esa lógica que yo pueda extraer, pues yo puedo empezar a decidir qué hacer con mi vida, qué hacer con determinadas actitudes, con determinadas situaciones. El inconsciente está oculto, porque no daría tiempo a procesarlo de una forma consciente la información que maneja el inconsciente. Cuando nosotros vamos por la calle y escuchamos un frenazo cerca de nosotros, automáticamente en milésimas de segundos damos un salto y huimos del peligro. Eso lo hace el inconsciente. Si yo vivo un trauma muy doloroso en mi vida, esa huella dramática que queda dentro de mí se va a quedar reflejada en el inconsciente. Él toma nota. Pero necesitamos manejar esa información rápidamente porque es necesaria para la supervivencia, para enfrentarnos a un peligro. No da tiempo a pensar. Cuando vas por la calle con tu pareja y te sientes amenazado, no te da tiempo a pensar, actúas directamente para defenderla del peligro. Y eso es el inconsciente. Pues así un montón de cosas. Entonces, lo que se ha descubierto es que el inconsciente maneja el 95% de nuestra vida. Nosotros no decidimos casi nada. Por mucho que pensamos que sí, yo me compro un coche grande porque me gustan los coches grandes, porque son seguros, porque estéticamente es bonito. Realmente esa información es del inconsciente. Tú tienes un programa que te hace decidir para qué yo quiero ese coche. Nosotros tenemos un programa que decidimos para qué me compro yo esa casa o vivo de alquiler. ¿Por qué me vale una casa lujosa o me vale una casa sencilla? Todo eso es consciente de la información que tenemos ahí dentro. ¿Para qué me voy yo con este hombre y no me voy con otro? ¿Por qué me fijo yo en un hombre que me maltrata? ¿O que no me hace caso? ¿O que me ignora? Bueno, no me hace caso y me ignora es lo mismo. Básicamente, ¿no? Pero ¿por qué me busco yo siempre este tipo de personas? Y no otro. Porque el inconsciente lo gobierna así, porque hay una información dentro del inconsciente. Y así una cosa detrás de otra. El trabajo. Si a mí es que me gustan mucho los niños y me hago maestra. Me gusta mucho Dios y me voy a las monjas. Y así una cosa tras de otra. Me hago policía, me hago albañil, me hago cocinero, cocinera. Siempre hay una información dentro de mí que me hace elegir un tipo de trabajo u otro, y eso es el inconsciente.
en función de las carencias o de la historia que ha generado esa información, de esos dramas. Así es que empezar a tener en cuenta eso. Ese único 5%, hay autores que dicen 2%, hay autores que dicen el 10%, bueno, ahí no vamos a entrar en esa historia. Realmente de lo que nos sirve es para enlazar toda esa información que viene de aquí y decidir qué hacer con nuestra vida. Y este 5% nosotros lo llevamos al reinado de nuestra vida. Queremos entenderlo todo con este 5%. Y no puede ser. Y vivimos encerrados en un bucle sin fin. No estamos separados. Nuestro cuerpo no está separado de nuestra cabeza. Nuestra mente, ¿qué es? Nuestra mente es esa unión de esa parte consciente con esa parte inconsciente. Y está en función de la programación que yo tengo. En función de todo ese mapa mental que yo tengo. Que obviamente influye en mi cuerpo. Cuando yo estoy viviendo un conflicto muy grande, cuando yo necesito huir de una situación peligrosa, automáticamente, si yo siento que esa situación es peligrosa, voy a actuar. Mi cuerpo va a desencadenar una serie de de neurotransmisores y de hormonas que va a hacer que mis riñones, las glándulas suprarrenales empiecen a generar cortisona a lo bestia. Y voy a empezar a correr, voy a empezar a saltar, voy a empezar a no sentir dolor, se me dilatan las pupilas para huir de una situación concreta. Nuestro cuerpo sigue a la información que viene de la mente. Y lo mismo ocurre cuando no me siento protegida por mi marido. Mi cuerpo va a empezar a recibir información del cerebro de que no me siento protegida. Y en función de la intensidad con que yo no me pueda sentir protegida, voy a empezar a generar distorsiones en las zonas de mi cuerpo que tienen que ver con la protección. Como en el caso de las mujeres, y de forma muy abundante, las mamas. El cáncer ductal infiltrante en la mama. Y si la mujer es diestra, en la mama derecha. Vamos a intentar hacer más pecho para sentirnos más protegidas, porque la función biológica del pecho, aparte de suministrar el alimento al bebé, es la protección. Y voy a intentar de protegerme más. ¿Cómo? Haciendo más pecho. Pero como es de una forma tóxica, por el conflicto que yo estoy viviendo, hago un tumor maligno. Y nuestro cuerpo, nuestra biología, está tratando de resolver una historia que yo estoy viviendo sin respuesta. Y en ese sentido nuestro cuerpo es lo que quiero que entendáis, nuestro cuerpo está totalmente enganchado a eso que yo estoy viviendo. ¿Cuál es el vehículo de expresión entre el cuerpo y la mente? Las emociones. Son la pista que tenemos para enganchar uno y otro. Y a través de las emociones nosotros en consulta, en terapia, o cuando ya vamos aprendiendo, descubrimos dónde está el problema. A través de las emociones nos vamos moviendo en ese espacio entre la mente y el cuerpo para resolver el problema. Tanto para descubrir dónde está la historia como para luego resolverla. Entonces vamos a ir cambiando esa emoción que yo puedo haber sentido un día. El problema no se va a borrar, el problema no se va a quitar, en el sentido de que no va a desaparecer la situación que viví. Pero lo que sí se ha descubierto es que nuestro cerebro es súper plástico, es súper maleable, porque nuestro inconsciente es inocente, se lo cree todo. Y si yo consigo acceder a él, voy a poder cambiar la tonalidad de ese problema. Voy a poder cambiar la interpretación que yo hago del problema. Y por tanto voy a cambiar la emoción. Y si cambio la emoción, mi cuerpo va a actuar en función de esa interpretación. Entonces, de la misma forma que ante un drama que no resuelvo, me puedo enfermar, cuando yo tomo conciencia de ese drama y lo resuelvo emocionalmente, mi cuerpo va a empezar a sanar. A mi cuerpo le da igual estar enfermo o estar sano. A vuestro cuerpo le da igual.
Le da igual. Le importa un carajo. No piensa. ¿Qué está antes? ¿El cuerpo o nosotros? Esa conciencia. Lo que nosotros sentimos que somos dentro de nosotros. ¿Qué está antes? Aquí no vale el tema del huevo y la gallina. Nuestro cuerpo no piensa por sí solo. Nuestro cuerpo actúa. Y tenemos que tener en cuenta eso. Y entonces podemos hacer algo distinto a lo que hemos hecho hasta ahora. Y por suerte ya hay muchos precedentes, hay miles de casos, hay ya años de experiencia. Y todavía se busca taparlo, todavía se busca decir que esto es una secta, o se busca decir que somos unos egoístas, que nos convertimos en egoístas, o que... No, es simplemente otra manera de hacer las cosas, pero no se trata de ser egoísta, o una religión, otra, no es una religión. Realmente hay que cambiar la forma de ver las cosas. Porque lo que teníamos hasta ahora no nos ha servido para ser más felices. Si no te sirve, cambia.